Bienvenidos a Sin Plan B, un espacio donde no hay lugar para la duda. En este podcast compartimos las historias de personas influyentes que han hecho de la perseverancia su mayor aliado. Si estás buscando herramientas y consejos prácticos para llevar tu proyecto al siguiente nivel, este podcast es para vos. Soy Daniel Park, broker de Remas Black y ahora también podcaster. En el episodio de hoy tenemos invitado a Néstor Poviña, un empresario, líder y figura en las empresas paraguayas que hace una diferencia. En este episodio exploramos cómo piensa, cómo toma sus decisiones y cuál es su relación con el riesgo. Entonces, primero de nada, bienvenido, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dani, Franco, un placer estar acá. La verdad que es un gusto compartir este momento con ustedes y contar un poco las historias que nos atañen, ¿verdad? Así, entonces vamos a tocar varias de esas. Sí, Y para quien no te conoce, para iniciar y luego ir indagando más a profundidad, Ok. ¿cómo te he presentado? Contanos brevemente tu historia, tus inicios y cómo ya está a ser quien sos hoy. Bueno, nací en Uruguay, en Montevideo, en 1968, a pesar que mucha gente piensa que soy chileno también, porque tengo un tono medio raro, medio neutro. Sí, muchas veces me han dicho, vos sos chileno, ¿verdad? No, chucha, huevón. Bueno, hice el colegio ya hasta sexto grado, de ahí mis papás deciden venirse a Paraguay. La situación económica en Uruguay en aquel momento estaba muy, muy complicada. Venden todo, apartamento, casa, auto, todo. Nos venimos a Paraguay, nos instalamos acá. En el año 78 yo tenía 10, así que hace 47 años que estoy acá. Ajá. Y bueno, y a partir de ahí empezó una nueva etapa en la vida de Néstor, ¿verdad? La etapa Paraguay, donde al principio el calor fue un tema fundamental, porque Uruguay es bastante más frío que esto. Y bueno, a partir de ahí, entender la cultura, ¿verdad? El idioma guaraní, porque se hablaba muchísimo guaraní en aquel momento, ¿verdad? ¿Tenés una frase icónica vos? Sheporemoy. En realidad, en general es Shepoputeremoy, ¿verdad? Pero la cortamos a Sheporemoy, ¿verdad? Y en realidad sale de ahí, justamente tiene que ver con la cultura local, ¿verdad? Que si bien en todos lados me pica la mano significa que viene dinero, tanto en Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, pero la frase Sheporemoy en guaraní creo que es más potente. Así que a partir de ahí, bueno, me malcrié acá, estoy acá, tengo 3 hijos grandes, ya soy abuelo, tengo un nieto de 4 años. Y no sé, si no me echan, no creo que me vaya, che. Entonces, al inicio, vos te terminaste el colegio a los 18 acá ya en Asunción, en Paraguay. Claro. ¿Y cómo fue tu primer trabajo antes de emprender? Bueno, resulta que mis papás se divorcian al año de estar acá. Esas historias, viste, que de emigrar te salen como caras. Uh-huh. Al año mis papás se divorcian, eso concatena problemas económicos, como siempre. A los 12 años yo tengo que ponerme a trabajar, ¿verdad? La situación económica, yo me quedé ahí con mi mamá y con mi hermana, se había complicado bastante. Bueno, y a partir de ahí hasta los 15 hago absolutamente de todo. Fui ascensorista en un restaurante que funcionaba en el centro, que hoy ya no existe más, que se llamaba Zodiac. Ok. Que está enfrente, hoy lo que es el Congreso de la Nación, era el primer rooftop que hubo en Asunción. Yo era ascensorista ahí de tarde, desde las 6 de la tarde hasta la 1 de las 2 de la mañana. De día, ellos tenían un carrito para repartir comida, yo recorría piso por piso a la mañana y a la tarde era desayuno y merienda, que también vendía de ellos. Y al mismo tiempo a la mañana, en otro horario, me iba al diario Última Hora, en aquella época, porque estaban en la zona, con una bandeja a vender empanadas, sándwiches, sí, eso mucho. Hice, un año y algo hice eso. ¿A los cuántos? ¿A los 12? De los 12 hasta los 13. Y ahí me picó el bichito de emprender, aunque ustedes no crean, porque yo dije, che, qué buen negocio esto de vender comida. La pucha, está bueno. Entonces un día renuncio en el Zodiac y voy y le digo a mi vieja, renuncié. Y me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Voy a ir a vender las empanadas al diario Última Hora. Cuando vuelvo a renunciar con estos muchachos, lo primero que me dicen es, no irás a vender empanadas al diario Última Hora, ¿verdad? Y yo así, puta, me cagaron el negocio. Dije, mierda, ese fue mi primer fracaso. ¿Y ahora qué hago? Entonces vuelvo a hablar con mi vieja, le digo, vieja, metí la pata. ¿Qué pasó? Y resulta que renuncié, pero me dicen que no vaya a vender. Y como son amigos tuyos, pero eran amigos de mamá, y ellos me habían dado trabajo a mí, puta, no podemos defraudar eso. Y bueno, me dice, ¿y qué vas a hacer? Y yo así, yo mamá, tengo 12 años, ¿cómo querés? Resuelva. ¿Y qué vas a hacer? Me dice, vas a ir a comprar una canasta
Ah, mira. De esas de mimbre, yo voy a cocinar y vas a tener que salir a vender, mijo, virate. Qué locura. Y yo así empecé a transpirar ahí, ¿verdad? Porque no era lo mismo tener un mercado seguro, y aprendí lo que es un público de mercado seguro, a abrir nuevos mercados. A partir de ahí, bueno, empecé a meterme en todos los edificios del centro, etcétera, etcétera, a vender empanadas a donde me dejaban entrar. Había lugares donde no te dejaban entrar en ese momento. Hasta que estoy más o menos un año y pico con eso. Interín, como me habían conocido en el de última hora, voy y pido trabajo en última hora. Ah, Y al año y algo me contratan como ordenanza de última hora. pero a los 14, 15 años. A los 14. ¿Se puede? 15 años. ¿Se podía? En esa época sí, era normal. Ah, sí. Sí, era súper normal. No estoy mandando al frente a nadie. En esa época era por la gente de última hora. Nadie No. No. Y de hecho estoy en última hora 3 años, de los 15 a los 18, donde pasé por tesorería, administración, control de los avisos, etcétera. A raíz de eso me pongo a estudiar locución, porque ahí todos me decían, che, pero vos hablas muy bien, vos tendrías que ser locutor. Y bueno, tanto me dijeron eso que a mí se me quedó. Dije, bueno, por lo visto yo hablo bien, así que... Y un día sale un aviso en el diario que decía Escuela Municipal de Locución, apertura de inscripciones. Y la verdad que yo venía podrido a estudiar matemática en el colegio. Estaba harto del álgebra, la trigonometría, No era lo química. O sea, ¿qué embole esto? Llamo a la escuela de locución y digo, ¿ustedes tienen matemática como materia? ¿Cómo me dice? Si ustedes tienen matemática como materia. No, claro que no, esta es la escuela de locución. Acá uno viene a aprender a hablar, me dice. ¿Qué matemática? Muy bien, voy y me escribo. Corté y esa tarde a las 6 estaba escribiéndome. No, yo siempre tomé decisiones así muy kamikaze. Pero no significa que vos seas malo en las matemáticas. No, al contrario, termino una empresa de juego de azar haciendo matemática. Claro, no, todos los días. Estadística pura. Estadística. Justamente, o sea, las veces que conversamos yo siempre noté que vos eras muy rápido en las matemáticas. De hecho, me gustan mucho y las manejo muy bien mentalmente. Pero en ese momento yo no quería saber. Claro, quería saber, quería sumar, restar y multiplicar y hacer negocios. Chao, listo, se acabó. ¿Y qué tal esa experiencia de estudiar? La de la escuela de locución fue fantástica. La verdad, conocí gente que tengo amigos hasta ahora de la época de la escuela de locución. Y fue una experiencia muy... ¿Cómo te diría? Era muy cruda porque al principio entraran, ponerle 200 personas, estudiabas en un tinglado y los exámenes eran orales adelante de todo el mundo. Gran 7. O sea, si vos no tenías pellejo para delante de 200 tipos que después te iban a hacer bullying y te iban a reventar, porque no es como ahora que el bullying no le digas a Franquito tal cosa que se va a traumar. Vos te bajabas de ahí, los perros te destrozaban. Ajá. Olvídate, o sea, no quedaba nada de vos. Si vos eras medio inseguro, estaba frito. No venías mal, otro día no aparecía. Pero era la época, en esa época era así. Bueno, hicimos 4 años de locución. Ponele, habremos terminado 50, 60, porque mucha gente que iba dejando por el camino. Pero tuve la suerte de tener profesores excelentes como Rodolfo Shell Peralta, que bueno, fallecido hoy. O sea, una camada de profesores muy, muy potentes durante la época. Y más allá de los recursos limitados que tenía la escuela, porque era municipal, tuvimos la posibilidad de empezar a hacer pasantías en los canales. En esa época Rodolfo Shell Peralta estaba cuando recién empezó Canal 13. Así que estuvimos por Canal 13, después pudimos ir a IPT, que era el instituto de Copaco en la época, tecnológico, que tenía estudios y qué sé yo, o sea, nos empezaron a conectar. Entonces es como que tuvimos la oportunidad de hacer cierto tipo de pasantías y ahí como que cada uno fue definiendo lo que más le gustaba. A mí, evidentemente, mi perfil era más para televisión, era lo que me gustaba a mí y no tanto radio, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y cómo te va llevando el camino, ¿verdad? Por las diferentes áreas, porque después de eso, tuve un accidente muy grave de moto, antes de terminar la escuela inclusive, yo estuve muy grave, estuve 3 veces en coma, 9 operaciones, una septicemia, sí, fue muy complicado, conté el cuento no sé cómo, bueno, gracias a los médicos que me salvaron la vida en ese momento, porque en esa época no eran emergencias médicas, era, ¿cómo se llamaba? Primeros auxilios todavía, estaba sobre Brasil. Ni siquiera el edificio que está ahora, ¿verdad? Mucho anterior a eso. Era un poco. Sí, y ahí recuerdo muy bien a varios médicos. Tomás Alonso, que lo quiero nombrar porque fue uno de los traumatólogos principales que me salvó la pierna. Y otro que me salvó la vida, que fue Chacho Báez, Eugenio Báez, que justo hace poco hablé con él, porque mi hijo Fabri tuvo una infección complicada y terminé recurriendo al mismo médico, ¿verdad? Entonces, luego de eso, estar así también al borde de la muerte, en varias ocasiones, en 3 ocasiones entré a sala de operaciones sin saber si salía con pierna o sin pierna. Fue una situación así súper compleja. En ese momento también económicamente quedamos muy mal, endeudados luego de eso.
Bueno, la vida te pone a prueba, ¿verdad? Es decir, no tenés opción. La necesidad es hereje, siempre dijo mi vieja, ¿verdad? Y es cierto. Ante la necesidad, después, ahí había que salir a laburar. Así que de ahí, el único laburo que conseguí fue en Ciudad del Este, como encargado de un depósito que en aquella época de pañales Baby Sun, hoy creo que se llama Jais. Hasta Ciudad del Este tuviste que ir para Sí, estuve un obtener año. trabajo. O estuve un año en Ciudad del Este. No puede ser. Te prometo. Pero, ¿por qué? O sea, ¿pero por qué luego hasta Ciudad del Este? Porque en ese momento fue lo que me salió y necesitaba laburar. Ahí tenías 17 Trabajo. años, 17, 18. Ahí tenía, sí, 18, 19. Sí, sí, no. No, perdón, ahí ya tenía 21. Tenía 21 años que ya había salido del tema y bueno, tenía que trabajar. El trabajo que salió fue ese. Me fui a vivir a Ciudad del Este solo. Y estuve un año y pico, que la verdad fue un año muy duro también, porque estar solo en Ciudad del Este, donde la gente allá, por lo menos en esa época, no había muchas amistades, nadie te hacía mucho caso, estaba solo realmente, ¿verdad? El depósito se abría a las 5 de la mañana, cerrábamos a las 3 de la tarde. En esa época todo cerraba a las 3 de la tarde en Ciudad del Este. Los Todo lo supermercados, todo lo local comercial del centro y el súper, era Arcoíris, era el único que había. Ok. No había otro. Cerraba a las 4. O sea, si uno salía corriendo, te iba al súper, sonaba. Ahorita. ¿Verdad? Pues ya te ¿Qué quedaba. hacías en el depósito? ¿Ordenaba? Yo era el administrador del depósito, básicamente, ¿verdad? Es decir, llegaban los camiones y despachaba la mercadería con los vendedores y estaba ahí todo el día, básicamente. Que me aburría mucho también. Ahí me di cuenta que estar sentado en una oficina era aburrido. Ajá. Entonces yo de repente me iba a hacer reparto con los vendedores y me llamaban de Asunción y me mandaban a la Conchinchina. Claro, pues en esa época línea baja. Ajá. Sonaba el teléfono y yo no estaba. ¿Y dónde estabas? Y me fui a repartir mercadería. Pero vos tenés que estar ahí, me decían. Sí, pero es aburrido. Me fui a repartir mercadería. Si no hay nada que hacer acá, le digo, ¿para qué me voy a quedar? Entonces tenía siempre todo ese impulso comercial de adentro, ¿verdad? Siempre de estar en contacto con la gente, salir, moverme, bajar, subir. O sea, me cuesta quedarme quieto. Bueno, ahora estoy un poco más tranquilo. Los años como que te van calmando un poco, ¿verdad? Pero fue una etapa muy interesante también y de mucho aprendizaje por el estar solo a esa edad, después de haber pasado lo que pasaste. Y te templa el espíritu, te puedo asegurar que sí. De ahí vuelvo a Asunción y consigo trabajo en un banco que se llamaba Busaif. Ahí empieza mi pasantía por el mundo financiero. Ahí empiezo a tomar contacto con las matemáticas de vuelta, a enamorarme de las matemáticas otra vez y estoy 15 años en todo lo que es banca y finanzas. Pasé por varios bancos, Financiera Asunción, que fue un poco la base para lo que fue después. Ahora es Banco Continental, mira lo gigante que está. Y al mismo tiempo, ahí estudio, a los 27, estudio administración de empresas. ¿Empezaste a estudiar tarde entonces? Empecé tarde, yo estudié. Administración, sí, empecé tarde. Ah, ok. Pero vos, al terminar el colegio, ¿estudiaste algo o fue directamente? Colegio fui a la escuela de locución. Ah, Directo, que es más bien una carrera técnica, ¿verdad? Porque no es carrera de título universitario. Hoy sí en algunas universidades privadas, en aquella Ajá. época no. Después de eso, como yo estaba en banca, me gustaba mucho el tema, yo quería estudiar marketing. Ujú. Y al final me decido por administración, que también me gustaba en ese momento. Termino en Uninorte, fui la primera camada de Uninorte, fuimos los conejitos de India de Uninorte, Ah, mira. con el doctor Marcos, hasta ahora tenemos una gran amistad con ellos. Y bueno, termino administración y cómo las cosas se van juntando a poco por el camino. Por decir que tiene que ver locución con administración y uno de por ahí en el momento no lo ve y con los años te das cuenta dónde terminas llegando, ¿verdad? Con la administración también y todo el mundo financiero, y me acuerdo de una financiera importante, hoy ya bastante grande, que es una de las pocas que queda grandes, me ofrece ser gerente general. Yo en ese momento empezaba a hacer la venta del siglo, empezaba mi movimiento por la televisión Como presentador. como presentador y la venta del siglo fue un boom en ese momento. O sea, yo me hice conocido de la noche a la mañana, ¿verdad? Y la gente pensaba que yo sabía mucho porque creía que yo hacía todas las preguntas que se hacían como la venta. ¿Era un programa? Era un programa de pregunta y respuesta que se dio en el 90, desde el 90 hasta el 93, 94. Sí, 93. ¿Mm? ¿En qué canal? En Canal 9. Ah, ok. Y después pasé a Telefuturo. O sea, yo paso a Telefuturo, en realidad sé que era Mario Ferreiro haciendo el programa. Pero bueno, en ese interín también esta financiera me dice, te queremos como gerente general. Yo tenía 28 años, o sea, un pibe era. Y yo le digo, sí, yo no tengo problema, me encanta la idea. Me dice, sí, pero tenés que dejar la televisión. A la mierda. A la miércoles, digo yo, ¿y qué hago? Me dicen, bueno, mira, nosotros tenemos 48 horas, tenemos que decidir, tenemos que contratar gente. Y bueno, en un momento me decido, le digo, no, yo voy a seguir mi camino. Me tocó, esto me gusta. Claro, a mí me gustaba muchísimo. Así que no.
Bueno, ahí termina mi periodo de 15 años en el mundo financiero, donde ahí aprendo mucho del manejo de dinero, ¿verdad? Es decir, que me encanta también, me gusta muchísimo, me apasiona. Llegué a ser... 15 años es mucho. Muchísimo. Es mucho, es muchísimo, es muchísimo. Y la verdad que aprendí mucho porque llegué a ser... En aquella época había mesa, se llamaba mesa de dinero, que hoy lo usan los bancos. Se prestan dinero entre los bancos para hacer los calces financieros que necesitan. Bueno, yo hacía eso con las financieras en esa época. Y ese movimiento rápido de dinero a mí me encantaba, ¿verdad? Entonces... es un poco, digamos, la primera etapa del aprendizaje, como decíamos. Y ahí aprendes, la verdad, que de todo. Porque primero estuve en la parte comercial, después estuve en análisis de crédito, y pasé por varias áreas en donde ahí te pasas haciendo números, ¿verdad? O sea, ahí aprendes lo que es interés común, interés compuesto, ya te empiezan a meter otra cosa en la cabeza, es decir, la evolución del dinero, cómo se crea dinero sin dinero. Ahí empieza a ser interesante el tema de decir, che, qué bueno te hace dueño de un banco, ¿verdad? Es decir, te das cuenta que tenés que estar del otro lado, no como cliente. Bien. Y ahí, después de eso, ahí entraste al mundo de... Ahí entró el mundo de la televisión muy, muy fuerte. Después de hacer eso de la venta del siglo, me contratan en Telefuturo para hacer unos programas de televisión. Después era como que se estaban acabando los programas de televisión hasta que llega un momento que me dice Led Monteiro, que era el gerente general, que hoy es mi socio en Gambling, en CNT. Me dice, mira, Néstor, tenemos un formato para vos y te lo queremos dar. Y le digo, ¿yo qué es? Un bingo de televisión. Yo la miro así, le digo, ni en pedo, yo hacer un bingo por televisión, pero estás loco, le digo, sobre mi cadáver. Te juro, esa fue mi respuesta. Te doy una semana, pues no tengo otro laburo, en ese caso te tengo que liquidar, avísame qué querés hacer. Entonces yo voy a pensar una semana y me autoconvenzo de que tenía que hacer el bingo, ¿verdad? Pero ¿viste algún tipo de referencia? ¿Cómo iba a ser? ¿Tenías alguna idea? Teníamos. Lo que pasa es que acá no había nada parecido a lo que íbamos a hacer nosotros en realidad. Era un formato de afuera. Y no estaba tan mal al fin y al cabo, ¿verdad? Era mucho juicio personal. En ese momento digo, bueno, dale, no hay problema, pero lo que yo quiero ser gerente de marketing del bingo porque quiero aprender. Y ahí él me dice, bueno, dale, listo, pero yo no te puedo pagar más. Si vas por la misma plata, no tengo problema. Venite y metele, dale, listo, me voy y le metemos. Y bueno, ya aprendí el negocio desde adentro. Años después se termina ese formato que fue en Telefuturo, era Biersi. Se termina el formato por una cuestión legal de Biersi con la Conaxar y no sé qué historia. Y como habíamos aprendido el modelo de negocio, yo armo todo el modelo de negocios. Y en realidad se lo presento a César Prieto. César Prieto era un señor que fue cliente mío en el banco de muchos años, que en aquella época era el dueño de Bingo Park. Me dice, no, mira, yo estoy viejo, tengo 75 años, ya no tengo más ganas. ¿Sabes con quién vas a hablar? Me dice, con Gustavo Saba. Le digo, César, Saba, no me va a tener el teléfono. Le digo, déjate de hinchar. Le dije, vos te estoy trayendo el negocio. No, el lunes voy a hablar con Saba. Saba no me va a atender y me anota en un papelito, muy de la época, ¿verdad? Ya todo en papelito. Vas a llamar a este número el lunes y te van a atender. Yo dije, bueno, está listo, me sacó de encima. Realmente en ese momento dije, ya, listo, ok. Bueno, total, voy a llamar el lunes, no pierdo nada con llamar el lunes. Llamo el lunes y me atiende Rosa, la secretaria de Don Gustavo, durante 40 años. Y me dice, sí, bueno, Saba, comercial, no sé qué. Sí, con el señor Gustavo Saba, sí, de parte de que Néstor Poña. Ah, sí, lo está esperando, un segundito. Y yo así, what the fuck. A la miércoles, Era real. Era real. Y literal, me dice, sí, buenas tardes. Sí, señor Gustavo, yo soy fulano tal. Sí. Venite el miércoles a las 9 de la mañana. Y yo, sí, pero el miércoles, sí, el miércoles a las 9 de la mañana. ¿Algo más? Me dice, no, nada más. Estoy ahí el miércoles, ok. 8:30, por supuesto, estaba en la puerta, ¿verdad? Bueno, a partir de ahí, como dice Andrea, empecé a hacer silloncito, le decía ella, pero yo estaba sentado en el sillón horas esperándolo, el señor Saba. Que yo creo que en parte me lo hizo a propósito un poco, a ver si aguantaba, a ver si estaba curtido o no estaba curtido. Y creo que habremos tenido, mira, 10 reuniones fácil, con las proyecciones de los números, analizando marketing, analizando toda la literatura del proyecto, así en qué te basás para decir que vas a vender esto, en cómo vas a posicionar la marca, en cómo... Pero me destrozaron literalmente, ¿verdad? Pero ya tenías el nombre CNT como para... O sea, vos no, prácticamente tenías que mostrar el proyecto y... No, el proyecto eran números. Eran números, okay, ¿verdad? Y ahí lo que sí había era cómo posicionar una marca en este mercado, que había un hueco que no había, ¿verdad? Cómo hacer la distribución, de qué manera, de qué forma, cuánto cobrar, cuánto no cobrar, la estructura de costo, etc. Bueno, hasta que me exprimieron, porque eran varios. Por un lado estaba un señor llamado Caniza, que era el administrador de él.
Andrea, Gustavito, Gustavo, decían, era una batería interesante. Y después de como 10 reuniones, hasta el final me dicen, bueno, listo. Ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer el negocio. Muy bien, le digo, perfecto. Pero hay un pequeño detalle, le digo, yo hasta ahí todavía no he hablado bien del fondo con él. Me dice, ¿y cuál es? Que yo no voy a ser su empleado. Yo voy a ser su socio. Y el tipo me miró y dije, bueno, acá en el voleo que me pegan, voy a reventar contra la pared y termino rebotando en la bahía, ¿verdad? Y me mira, de repente se ríe, así como el tipo se ríe, como dice, este es un cara dura. Y me pasa la mano y me dice, ok, pero el 53% de la empresa es mía. Y yo así, ok. Y le apreté la mano, 47 es mío. Hasta luego. Hasta luego. Hablando más ya con Caniza los detalles. Y me fui. Y ahora tenemos 20 años de sociedad, ¿verdad? Bueno, ¿tuviste miedo en asociarte con una persona que no conocías? Estaba aterrorizado. Sí, aterrorizado. Los mayores de los temores, ¿verdad? Yo no lo que pasa que también, a ver, ¿qué tenía que perder a los 37 años? Tenía todo por ganar. ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Seguir siendo autoempleado o empleado de alguien más? Eso es lo peor que me podía pasar. O sea, sin trabajo no me iba a quedar, yo conocía mis capacidades, sé que iba a conseguir laburo en otro lado. Oportunidad para ser socio de o poner una empresa que de todas maneras yo solo no iba a poder. Ajá. No creo que existan muchas en la vida. ¿Y el rol de él era más de capitalista o también era de...? No, él fue capitalista y bueno, conseguir las licencias, ¿verdad? Conseguir saber la licitación, ¿verdad? Todo el movimiento político, por decirlo así, ¿verdad? Con operativa. Yo era operativo. Yo Ejecutar todo. Sí. ¿Y cómo arrancó? ¿Cómo surgió el nombre de CNT? En realidad, pues en el primer contrato con el canal teníamos que hacer... el canal, por el paquete que ya le pagábamos, nos daba canje en radio, en diario, en esa época. Entonces tenía que llamarlo más parecido al canal. No se iba a llamar así. En realidad el nombre iba a ser Che por Emoy. Directo. Entonces, si el nombre es más parecido al canal, y le ponemos CNT, S-E-N-E-T-E. Puedo creer. O sea, siempre... Así surgió el nombre. Y yo decía, esto es horrible, este nombre es espantoso. ¿Qué carajo es esto? Claro, vamos a ponerle bingo aunque sea. Pero entonces quedó CNT, Che por Emoy. Y como Che por Emoy la gente lo entendía bien. En realidad, hoy de repente la gente te dice, dame Che por Emoy. No sé si te dice, dame CNT en la calle. Te digo porque ando en la calle bastante. Claro. Si tenés Che por Emoy, o sea... O sea, que siempre creí que era coincidencia nomás eso, SNT, y dije, mira un poco, es la causa. Es la causa de... Claro, con los años del contrato nos fuimos sacando el canje, ¿verdad? Que desapareció, el nombre quedó y la marca está, así que no va a estar cambiando la marca, ¿verdad? Pero en realidad fue a raíz de eso. Por ahí. Fue a raíz de eso. Era para que los medios no rebotaran el canje del canal. Claro. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo empezaste? Después ok, perfecto, conseguiste que sea tu socio. ¿Cuál fue? No, ahí tuvimos un año de preparación. No. Un año de preparación. Un año de laburo de la previa, de armar todo de cero, hasta que en septiembre de 2004 recién logramos salir al aire a hacer el primer sorteo, ¿verdad? Pero eso fue todo siempre, en ese momento fue todo tele, o sea, no. A partir de ahí fue televisión, claro. Televisión, ahí el medio más visto era la televisión. Más visto la televisión. De hecho, hasta hoy día sigue siendo así, ¿verdad? Si bien las redes sociales han entrado en lo que es consumo masivo, la televisión sigue teniendo mucha fuerza, ¿verdad? ¿Y tuvo éxito desde el primer día? ¿O? No. Nos costó 6 meses fácil llegar a números, ni siquiera azules, te diría verdecitos. Fue muy complicado porque la competencia era Bierzi con Telebingo, ¿verdad? Y imagínate pelear contra Bierzi en ese momento, nosotros recién arrancábamos, él tenía dominado el mercado básicamente, ¿verdad? Así que fue pelear. En diciembre estuvimos muy mal, es más, de hecho estuvimos a punto de quebrar yo no me acuerdo si fue en marzo, en febrero de ese año, los 5 o 6 meses, realmente se había acabado la plata, no teníamos más capital. Gustavo me dijo, mira, hasta acá yo llego, flaco, anda al banco, esa es otra gran enseñanza, anda al banco y saca un préstamo y firma vos el pagaré. Si vos crees en el proyecto, me dice, claro que creo en el proyecto, anda a firmar el pagaré. Me fui temblando, firmé el pagaré de $300,000. En ese momento yo luego tenía una camioneta Chevrolet de doble cabina, Valderilla, no sé, 15,000. ¿Cuántos años fue eso? Sí, 2004. 20 años. 20 años. 21. Y firmé el pagaré de $300,000. Esos $300,000 era muchísima ayuda. Y ponerle que el dólar estaba a 5,000, eran 1.500 palos. O sea, no, impensable, absolutamente impensable. Y con eso capitalizamos la empresa y te podrás imaginar que salí con el cuchillo en la boca a la calle los próximos 6 meses. No dormí. Fue decir, esto es... Yo quemo nave, no me importa que tiene que pasar, pero esto tiene que salir adelante.
Y fue así mismo, a los 6 meses básicamente ya teníamos dado vuelta los números, pero nos llevó un año, que es, a ver, consejo para emprendedores, cualquier negocio, por pequeño que sea, te lleva un año llegar al punto de equilibrio, ¿verdad? Para el que no sepa qué es punto de equilibrio, básicamente es que tus números se vuelvan azules del rojo, que salgas del rojo, ¿verdad? Entonces vos tenés que tener capital para aguantar tu alquiler, tu salario, tu IPS, etcétera, para un año, básicamente. Mínimo. Claro, tu fondo ahí. Es su fondo, exactamente, ¿verdad? Que... Bueno, y justamente también quiero tocar ese tema. Con Dani, un tema que nos gusta mucho tocar, el tema de la mentalidad. Por el hecho de que nos reunimos mucho con empresarios grandes por el rubro en el que estamos. Claro. Y en realidad vemos que el factor común entre el éxito y el fracaso de mucha gente es qué mentalidad tienen. Porque si es que tu caso, por ejemplo, que tuviste muchísimos obstáculos en el camino, cualquiera se hubiese rendido capaz a los 15 años, ya después, o después del accidente hubiese hecho asalariado nomás sin riesgos. Entonces, ¿cuál fue la mentalidad que a vos en realidad te hizo pasar a ese nivel o te hizo pasar la adversidad y tantos obstáculos y seguir arriesgando? Mira, hay una frase que dice Tony Robbins, que a mí me encanta, dice, ¿qué tanta hambre tenés? Depende del hambre que tengas. Porque hay gente que dice que tiene hambre de ser rico, hambre de ser empresario, hambre de tener negocio, pero no es cierto, es decir, porque no quiere pagar el precio. Entonces, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? Claro. Porque todo tiene un precio. Queremos. Todos queremos, ¿verdad? Es lo mismo. Yo quiero un físico espectacular, pero me embole ir al gimnasio. No quiero estar 2 horas por día en el gimnasio. Ahora, ese es el precio que tengo que pagar si quiero tener un mega físico y tener los six-packs marcados, porque es así. Entonces, voy media hora un día, 40 minutos otro día no voy. Otro día voy enojado, ¿verdad? Hago 10 minutos y me voy a mi casa. Decir, ¿cuál va a ser el resultado? Y ya sabes cuál va a ser el resultado. No vas a tener nunca ese físico. Con los negocios es exactamente igual. Si vos no tenés hambre verdadero, no de la boca para afuera, hambre en serio y foco en serio y no estás convencido de lo que estás haciendo, y yo creo que es muy difícil que llegue, ¿verdad? O sea, para mí es el hambre. Y tenías hambre. ¿Pero el hambre lo tuviste desde pequeño o el hambre lo tuviste desde cuándo? Mira, el hambre surge en una ocasión cuando yo tenía 12, 13 años, que mi vieja me da un plato de comida a mí, estábamos muy mal, y ella toma mate con galleta al almuerzo. Y entonces yo la estaba mirando y yo estaba comiendo fideo, porque tampoco, ni para carne había. Y le digo, mamá, es una cosa, ¿por qué estás comiendo mate con galleta? No, porque yo no tengo hambre, me dice. No era que no tenía hambre, no tenía plata para la comida. Como siempre los padres que ponemos los hijos adelante nuestro, entonces ella me debe comer a mí. Y a partir de ahí yo hago clink con mi cabeza, hace como un link de ese momento a cuando yo tengo 15 me dice, bueno, ahora ya que tenés salario fijo, estaba de ordenanza en última hora, me dice, vos vas a pagar el almacén, la despensa. Y las dos cosas se conectaron, ¿verdad? Es decir, la puta, ahora yo soy responsable de la comida de mi familia. Claro. A la mierda, dije yo. ¿Y qué pasa? Yo siempre llegaba como medio justo a fin de mes, ¿verdad? Como nos pasa al 70% de la población hoy día. Entonces mi cabeza era, ¿qué cagada es la pobreza? Es una mierda. Y ahí la pregunta empieza a ser, ¿y cómo carajo hacen los ricos? O sea, ¿qué es lo que tienen estos tipos que no tengamos nosotros? O sea, ¿cuál es lo que la diferencia? Que tienen sangre azul, vienen con una raza especial, tienen un chi especial. ¿Qué China es lo que tienen? Y a partir de los 15 yo me empiezo a hacer todas esas preguntas, pero era como que no encontraba respuesta. Hasta que a los 20 y pico cae en manos mías un libro que hay mucha gente que yo sé que lo denota y te dice, no, no sirve, no es bueno. A mí me cambió la vida, que es Padre Rico, Padre Pobre. Robert Kiyosaki. Chau. Hecho. Puede tener todos los defenestradores que quieran. Muchachos, sean felices con eso. Yo amo ese libro, porque ese libro a mí me abre la cabeza y me explota. Y ahí básicamente te das cuenta que la única diferencia es conocimiento. Es que tanto conocimiento tenés y que tanto dispuesto estás a aplicar y a llegar a ese conocimiento. Sí. A partir de ahí empiezo a entender que un empleado, un autoempleado, un dueño y un inversionista, o sea, el cuadrante del dinero me lo aprendí de memoria, imagínate, hace 20 y pico años. Entonces, si una vez que vos llegás a entender ciertas cosas que antes no entendías, gran frase cochinística, ya no volvés a ver el mundo como lo veías, ya te cambia. Y a partir de ahí, ese es un trigger que me dispara, ¿verdad? Empiezo a comerme todos los libros de negocio habido y por haber, que justo estaba en la época de la universidad, administración, etcétera, etcétera. Y ahí yo tenía mucha hambre. Pero bueno, entonces siempre tuviste hambre, pero también estuviste en búsqueda para siempre crecer y poder cumplir ese sueño. Siempre. Sí, siempre. ¿Y vos crees que de haber tenido una infancia más fácil, con más comodidades, hubieses tenido ese mismo hambre o fue una gran causa eso? Es difícil. Bueno. Yo creo que no. Yo creo que, a ver, el Néstor de hoy lo llevó ese camino. O sea, sin ese camino,
Hay un dicho que dicen que a mí me cuesta aplicarlo, ¿verdad? Pero siempre con un poco de frío, un poco de hambre a los hijos. Y es la verdad. Porque cuando están en la zona de confort y les cuesta un poco más. Aunque, qué sé yo veo ejemplos, por ejemplo, de hijos de millonarios hoy, que lo veo laburar como animales. Y también los tipos fueron a universidades súper top en Estados Unidos, se recibieron allá y hoy los ves trabajando al nivel de los padres, full. Entonces, sí, yo no sé si hay una regla general para eso, ¿verdad? Es decir, como veo hijos de ricos que no están haciendo nada y se rascan el higo, y veo hijos de pobres rascándose el higo bajo un mango. O sea, y vos decís, bueno, pero tienen la necesidad como para moverse y tampoco se mueven. O sea, yo creo que depende mucho de cada persona y cómo cada persona interpreta su mundo. Eso es lo que estuvimos hablando la vez pasada, Franco, el tema de la mentalidad. Ajá. Justamente, uno Por de los eso- temas que siempre hablamos con Franco es eso. A ver, vos podés haber nacido en Estados Unidos en cuna de oro, en Estados Unidos como pobre, que acá sos clase media alta, Estados Unidos pobre, clase media alta, que capaz que vos digas, bueno, ya vas a tener muchas más oportunidades. Puede que sí, pero si no tenés el hambre, la mentalidad, el insight, Claro. y no. No importa si sos pobre, rico, clase media, el que quiere va y lo hace. Y el que no, no. Entonces, para mí que no es para todo el mundo. O sea, hay gente que quiere y le prende esto, y le dan ganas, y se enciende, y nos ponemos a hablar de negocio y vos ves cómo le brillan los ojos. Sí. Y hay gente que no. Claro, que quieren, o sea, no quieren ese riesgo que es el emprendedurismo. ¿Y vos crees que el emprendedor Gerente. se hace o nace? Qué buena pregunta. O sea, ya varias veces pensé eso. Yo creo que un poco de las dos, pero es lo que estamos hablando. La yo creo que tenés que tenerla. Tenés que tener cierto gusto al riesgo. Porque el que tiene aversión al riesgo, y es complicado. Claro, el que tiene aversión al riesgo es complicado. Hoy sabemos, ya psicológica y estadísticamente, que hay un 70% de las personas tienen aversión al riesgo y un 30% que somos los vendedores, Ajá. los comerciales, que somos los que tenemos ese gustito por el riesgo. Es decir, nos gusta la incertidumbre, nos gusta dentro de todo vivir en un poco de incertidumbre, ¿verdad? Por más que necesitemos igual certidumbre. Pero aquel que necesita mucha certidumbre y no se puede mover en la incertidumbre, y no seas empresario flaco porque te Claro. va contra la pared, o sea, imposible. El mundo empresarial, el mundo emprendedor es de incertidumbre. Bueno, ¿sabes qué va a pasar el día de mañana? ¿Y nunca pensaste volver a Uruguay? ¿De vacaciones? Sí. Pero no, o sea... Para irnos acá. No, como para volver a trabajar, no, porque es empezar de cero, no tengo la vida hecha acá. Aparte Uruguay es muy chiquitito también. No sé qué haría en Uruguay, yo si che, me vuelvo a Uruguay, no sé qué haría. Claro, ya te tenés en la calle acá también. ¿Eh? Ya tenés en la calle acá. Tipo, Claro, Uruguay. toda la calle, los contactos, los amigos, la familia, todo, o sea, estoy como pez en el agua. Claro. Si bien hay cosas que de por ahí no me gustan, porque culturalmente se me quedaron algunas cosas. El calor hasta ahora todavía no me acostumbro al calor, no sé si usted se acostumbra. Y nunca vas a tampoco. Y Imposible. probablemente nunca me acostumbre. Entonces, cuando voy a Uruguay, es más, me voy en invierno y estoy feliz. Ah. Patito en el agua soy, ¿verdad? Me encanta el frío, pero son cosas, ¿verdad? Que se te quedan de la infancia. Volviendo al tema de riesgo, Mm. ¿tu relación con el riesgo cambió mucho hoy en día, ya siendo padre, ya teniendo una empresa, en comparación a lo que era al inicio, o es muy Sí. similar todavía? Sí, cambió. Definitivamente cambia. Cuando vos tenés que perder, cambia. Ah, Cuando no tenés nada que perder, no tenés nada que perder. Claro. Te tiras al río y nada, flaco. Ujú. Chao. Y si me ahogo, y te ahogás, ¿cuál es el problema? Pero cuando vos tenés que perder, tu cabeza empieza a hacer clic. Y yo creo que tiene que ver con la edad también. Es decir, yo estoy más cerca de los 80 que de los 50. ¿verdad? Ujú. Así ya estoy del otro lado de la balanza. Ujú. Pasé de los 50, pasé de los 40 y pico. El tema de la vejez sí ya se te empieza a venir a la cabeza. Sí, bueno, che, ¿y cómo van a ser mis 80? ¿Y qué voy a estar haciendo a los 80? Y si llego, ¿verdad? Que se supone que sí. Es decir, ¿cómo va a ser eso? ¿Y qué pasa? Todo lo que logré no lo quiero perder. Es lo primero que pensás. Ujú. ¿Voy a hacer negocio? Sí, claro que vamos a hacer negocio. No hay problema. Planilla Excel exprimida a 7 manos, ¿verdad? Viendo todas las aristas, todas las variables, el año 1, 2 y 3. O sea, entonces decir... Puedes decir, a ver, ¿me volví más inteligente o me volví más temeroso o más cauteloso? No sé, el temor no, temor como temor no. Pero ya no te arriesgas a lo loco como lo hacía cuando tenías Claro. 30 años o 35 o 40 inclusive, ¿verdad? Es decir, cuando vos lograste cierto patrimonio, es decir, ya tu cabeza empieza a decir, ok, yo quiero proteger el patrimonio y dejarle un legado a mis hijos, ¿verdad? De ahí que se lo merezcan o no, ya es otra historia, ¿verdad? No, decir, pero te gusta hacer negocios hasta ahora. me encanta hasta ahora. De hecho, Porque constantemente he estado mirando. Yo te digo, yo analizo fácil 2, 3 proyectos de inversión por semana. Bueno, últimamente no tanto.
Pero Dos, porque a mí me gusta, sí, proyectos de inversión. sí, porque a mí me gusta mirar números. ¿Sí? Me encanta. ¿Y a una vez sentiste así que apostaste fuerte en una y falló completamente? Mira, me pasó hay una empresa que no les conté, que puse la primera empresa de cobranza del país, se llamaba Cobres. Cuando salimos del sistema, 27 años, cuando entro en televisión, salimos del sistema financiero con otro amigo y nosotros, como veníamos del sistema financiero, sabíamos que era flojo el sistema de cobranza de los bancos y financieros. Ujú. Y abrimos nosotros el primer año, toda la plata que yo tenía en esa época, que eran 30 millones de guaraníes, la apostaba así, todo el rojo negro, ¿verdad? Bien de timba. Todo el rojo. Al negro, al 8 negro, ¿verdad? Y resulta que a los 6 meses estábamos básicamente quebrados, ¿verdad? La lección que aprendí ahí es no se puede manejar una empresa por control remoto. Mm. ¿Cómo es eso? Claro, porque el que manejaba la empresa era mi socio, ¿verdad? Y yo estaba en el canal, básicamente. Yo era capitalista y otro de mis mejores amigos, Fabriz Turbó, era mi socio ya en esa época y somos socios en un montón de cosas. Y bueno, mi amigo que se quedó manejando la empresa no tenía hambre como decía que tenía. Él decía que sí, pero a las 4 de la tarde el tipo estaba en la casa mirando un partido de no sé qué. ¿Verdad? Cuando una empresa empieza, y hay cosas que Tenés que no estar podés, encima. tenés que estar encima, ¿verdad? O sea, tenés que... Y más con una empresa de cobranza, los perros iban a cobrar, se iban con la guita, desaparecían. No. No, sí, los empleados nos estafaron, clientes se enojaron, etcétera. Es decir, tuvimos que cerrar la empresa. Pero no perjudicó eso tu amistad. Con el que estaba ahí, sí, no, nunca más nos hablamos. Terminó con Fabriz, no, al contrario, con Fabriz, hasta hoy día somos socios, además el tema del lotamiento estamos haciendo juntos, sí, tenemos propiedades juntos, etcétera, ¿verdad? Y aparte es mi abogado y mi mejor amigo, ese hermano varón que vos nunca tuviste, bueno, ese es él. Ujú. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 27, 27 años. Estaba en los 27, ¿verdad? Y nos encantaba la idea como negocio, me parecía fantástica, ¿verdad? Pero el tema es que si no lográs monetizar el negocio, y idea tiene cualquiera. Bien, claro. Monetizarlo y escalarlo ya es otra historia, ¿verdad? O sea, es diferente. Y siendo un empresario de tanto renombre, justamente comentabas también que tiene una cantidad de oportunidades que vienen a vos. Mucha gente menciona que es importante también saber decir que no, para no diversificar mucho tu atención. Sí. Pero los pocos proyectos que sí decidís vos avanzar, Ujú. ¿qué es lo que cumplen? O sea, ¿cuál es el factor que vos decís acá es o acá no? Mira, hoy es hacer negocios con gente que conozco. La confianza. Sí. A ver, y sobre todo en el rubro inmobiliario viene mucha gente de afuera. No es por hablar mal de la gente que hay gente de afuera que ha venido que es muy buena, es excelente. De por ahí me tocó la oportunidad de juntarme con gente que no era tan buena en varios proyectos. Que esa noche que terminamos en Lo Milito, bueno, ese proyecto, yo me abría el proyecto, por ejemplo. Yo sé que siguen. Pero bueno, no hubo entendimiento societario ahí, ¿verdad? El ánimo societario se rompió por el camino. Entonces, yo creo que lo primero es confianza, saber con quién estás sentado en la mesa y si los principios de valores son iguales o similares, porque si no es imposible conseguir. Es decir, si a vos te encanta estafar o a vos te encanta evadir impuestos y yo soy súper legalista y a la larga nos vamos a agarrar las piñas. ¿sí? Ahora, si los dos somos evasores, vamos a estar felices, ¿verdad? Tiene que estar alineado todo. Tiene que estar muy alineado, exactamente. Sí, también el tiempo es el que... No hay que forzar muchas cosas. No, yo eso aprendí también con el tiempo. Yo también, sí. o sea, me di cuenta que hay veces, o sea, que con ciertas personas no logro cerrar un tipo de negocio y digo, pucha, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y después me doy cuenta que no era nomás con la persona y yo tenía que hacer un Así negocio. mismo. Lo que pasa es que, a ver, cuando uno está en ventas también, acordate que hay razones del cliente que uno no las ve, porque el cliente no las dice tampoco. Entonces uno puede saber qué hay detrás de, ¿verdad? Cliente o socio. O sea, hay muchas veces que tus futuros socios tampoco te cuentan toda la verdad. Entonces vos no podés analizar el porqué de las cosas. Y muchas veces cuando vos tenés que forzar demasiado el tema, entonces no, soltá nomás, pues por algo es... Yo ya aprendí esa regla. ¿Sabes qué? Por algo está pasando esto. Y para algo. Entonces dejá nomás que se vaya y dejá nomás que el tiempo, si va a ser, va a volver. De alguna manera te vas a volver a encontrar. Esta sociedad es muy chiquitita, este mercado es mínimo. Nos vamos a volver a encontrar. Sí o sí nos vamos a volver a encontrar. Y si tiene que suceder, ahí va a ocurrir. O sea, ya está. Pero el tema de... había una pregunta que vos me decías el otro día sobre la intuición. Ahí sí yo manejo mucho la intuición. En el tema societario sí, es qué feeling me da la persona, cómo me siento con esa persona.
Y como decía un amigo mío, tenés que ir a una noche de borrachera con esa persona. Porque ahí conoces a la gente. Él también tiene esa misma frase, que Sí. tenés que farrear con la persona ahí donde salen los verdaderos vínculos, los verdaderos... Que Yosaki decía, tenés que ir a jugar golf con esa persona, a ver si te jode con el handicap. ¿Entendés? Bueno, mi amigo, como es brasilero, dice, no, vos tenés que chupar. Ajá. Si el pedo se mantiene dentro de los parámetros, entonces corre. Si no, déjalo más. Buen tip Sí. para la gente que busca socios. Llévenle de pedo. Tenía que ir una de pedo. Esto justamente quiero llevar a tierra a Paraguay. Un gran porcentaje de la audiencia que ve el podcast es Sí. con las ganas de emprender, ¿verdad? Y un gran punto, mucha gente dice el tema de que Paraguay falta oportunidades, falta esto. Pero nosotros creemos que en realidad está lleno de oportunidades. Pero quiero saber tu opinión sobre eso. Pero antes de eso, quiero saber qué ves en Paraguay vos que vos ves que otros no ven todavía. O sea, ¿cuáles son las oportunidades que... A ver, yo a veces veo y hablo con muchos extranjeros que ven cosas que yo no veo localmente, ¿verdad? Es decir, pero por ejemplo, amigos chilenos, tuve la oportunidad de hacer un MBA en Chile y ellos lo que ven acá es la rentabilidad y los bajos impuestos, ¿verdad? Rentabilidad, estaba hablando de bienes raíces. Sí. Claro, pero ¿qué es una alta rentabilidad para ellos? 7%. Ajá. Porque ellos ya rentabilizan al 2%. Claro. ¿Ok? Entonces, claro, dicen, expectativa. no, Paraguay, claro, es 300% más que nosotros. Y sí, flaco, pero es 7%. O sea, tampoco es que te va a volver billonario con rentabilidad del 7%. Es decir, 10 años tenés 70%, o sea, ni duplicaste. Pero es decir, bueno, comparado con otros mercados, Paraguay tiene zonas de oportunidades. Yo creo, mira, la mayor oportunidad que veo en serio para Paraguay es que se ordene. Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista administrativo, que yo creo que es lo más difícil. Y yo creo que este país ahí en serio sí puede volar. Puede volar. Si con todo esto que sabemos que está mal, ya saben ustedes, la mafia de los pagaré y toda la parte jurídica, lamentablemente, es como que cada vez está peor y no está mejor. Fíjense al nivel que hemos llegado, ¿verdad? Y de intención de muchísima gente que está viniendo, tanto de Bolivia, Brasil, Argentina, etcétera. Yo creo que ahí están las oportunidades de Paraguay, de realmente volverse un país serio, ¿verdad? En negocios, ideas siempre hay, vuelvo a decir lo mismo, monetizar y escalar la idea es el tema, todos tenemos ideas. Ahora, hacerla rentable y escalarla es otra historia. Ahí es otra historia. La ejecución en realidad es la que distingue a los verdaderos emprendedores. Para mí sí, es la ejecución. ¿Y cuál es el peor consejo que alguna vez escuchaste sobre emprender? No lo hagas. No se puede. No, te va a salir mal. Ay, ¿saben? Ahí están tus pantalones. Si vos, ahora vuelvo a lo mismo. Si tenés hambre en serio y crees realmente en el proyecto, entonces hacelo. Ahora, si estás dudando, tampoco lo hagas, ¿verdad? Sí. O asociate con alguien que sepa más que vos en el rubro en que te querés meter. O por ejemplo, ¿verdad? No, eso también es algo muy interesante porque justamente un amigo en una ocasión vino, se acercó y me preguntó y le dije, che, mira, y fíjate cuál es tu peor escenario. Si tu peor escenario no es tan malo, métele. Claro. Y si estás dispuesto a bancar de tu peor escenario, métele. O sea, acuérdense que siempre los juicios que emitimos son juicios nuestros. O sea, no tiene que ver con el otro, tiene que ver con lo que yo me animo a hacer o no. O sea, yo a un emprendedor jamás le diría, no lo haga. Yo sí lo que diría es analizar todas las alternativas. Totalmente. O sea, alternativa, escenario 1, 2 y 3. Ok, ¿cuál es el peor? ¿Hasta dónde te va a llevar? ¿Vas a terminar en quiebra? ¿Vas a terminar endeudado? Es decir, ¿cuál va a ser tu horizonte más negro? Es decir, ¿hasta dónde vos estás dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde querés llegar? Hiciste bien el proyecto de inversión, analizaste bien las variables, estudiaste el mercado, sabes lo que estás haciendo. Es decir, cuando no sabes lo que estás haciendo, le decís, ¿sabes qué? Ahí sí, le digo, no lo hagas. Cuando no tenés idea dónde te estás metiendo. Y un caso así, chiquitito el caso, una señora que trabajaba conmigo en casa, un día renuncia y dice que va a hacer empanadas, ¿verdad? Por eso le hacía el comentario. En serio, doña fulana, y no le gustaba cocinar. Entonces, a mí, lo primero que me llamó la atención fue eso. Entonces le digo, doña fulana, pero a vos no te gusta cocinar, le digo, ¿verdad? Me dice, ¿y te vas a poner a hacer empanadas? Sí. Ok, genial, fantástico. Le digo, pero explícame, ¿por qué te vas a poner a hacer empanadas? Porque me dejaste curioso, le digo yo. Y viste que en tal parte a 2 cuadras de mi casa hay un señor que vende empanadas. Y demasiado, mucho vende. Fantástico, le digo. Y ese señor hace mucho que estaba en el negocio. Sí, hace como 5 años ya. Y él estaba en el rubro gastronómico, si cocinaba. Sí, él era cocinero en tal parte. O sea, que él sabe cocinar y entendía el tema. Le digo, ok, ¿a vos no te gusta cocinar acá? No sé, un pancho, le digo. Y te vas a ir a poner un negocio de empanadas. Dice, ¿qué sabés vos de cocinar empanadas? Hey, no sé, yo pero voy a aprender. Genial, fantástico, me encanta, le digo. Ahora, ¿vos qué sabes de tu costo? ¿A cuánto va a vender tu empanada? Y al mismo precio que él. ¿Y cuál es tu costo? Le digo, ¿vos sabés cuál va a ser tu costo? No, y no sé.
¿Y cuánto vas a pagar alquiler? No sé. ¿Y cuántos empleados tenés que tener? No sé. Claro. Entonces, cuando es así, yo te digo, Ujú. no te metas, ¿verdad? Pues te vas a dar contra la pared, porque es obvio que te vas a dar contra la pared, ¿verdad? O si no, anda a aprender primero el negocio y después anda y hacerlo. Si entras en un negocio de empanada, ve cómo se hace la empanada, aprende a hacer los costos, entender el negocio, metete no por ganar plata, sino por aprender del negocio. Lo que dice justamente Padre Rico. Padre Rico, exactamente. Que entres a aprender. Y eso es la Exacto. recomendación que normalmente Entra a aprender. es el... O sea, yo no, jóvenes somos nosotros, ¿verdad? Pero lo que normalmente le doy a personas un poco menores que nosotros, le decimos, si vas a entrar a trabajar, no lo hagas por el salario, hazlo para aprender. Sí, yo sé que ese consejo a veces cuesta mucho, ¿verdad? Ajá. A los perros en general les cuesta entender eso, decir, no, pues yo no voy a trabajar gratis. Es que no estás trabajando gratis, te están enseñando Exacto. sin cobrarte, que es Claro, diferente. Y o sea. encima te pagan un sueldo, si depende de Para cómo vos lo aprender. mires. Claro, sí, yo siempre lo vi así. ¿Y vos crees que Mentalidad. en la universidad te enseñó a hacer negocio? No, la universidad me enseñó la teoría, sí, de la administración, de la planificación, del control, la organización, la motivación, sí. Yo creo que es muy importante la base teórica. Ahora, no en la universidad, eso lo vas a agarrar un libro, lo lees y ya está. La administración no es ciencia de la NASA. Léete a Peter Drucker, administración moderna, y listo, vamos, terminó el pleito. Te lees a Kiyosaki, ya está. La cuestión es después lo apliques, ¿verdad? Que entiendas el concepto y luego lo apliques. Lo mismo que contabilidad. No necesitas ser contador para tener una empresa, pero necesitas entender de contabilidad para que el día de mañana o tu contador no meta la pata o no te jodan. Necesitas entender cómo funciona el sistema impositivo de Paraguay, por ejemplo, y a eso no hace falta que sea un especialista en impuestos, ¿verdad? Ni abogado. O sea, tenés que entender lo que estás haciendo nomás. Si tuvieras que empezar ahora, si tuvieras que Cero. empezar de los 15, 18 años, ¿qué harías hoy? Hoy con las oportunidades que tenés. Te veo como youtuber, güey. ¿Cómo qué? Youtuber. Mediático. Sí, yo creo, y sí, bueno, porque es mucho mi onda, es mi palo. Ujú. Si yo tuviera 15 años, o la edad de Fabri, a los 19, hoy estaría metido en la inteligencia artificial, Ujú. generando contenido, video y viendo cómo meter contenido en televisión y en todo lo que es medios, ¿verdad? Multimedios. Ujú. Yo creo que empezaría por ahí. Después que se viene, no sé, así como dice locución, y después terminé en el mundo de los juegos de azar, que no Sí. tiene nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, sí, mi imagen ayudó un poco a eso. Y yo empezaría ahí por ahí. Yo creo que hay una oportunidad enorme con el tema de la inteligencia artificial. La que se nos viene, ni nos imaginamos. ¿Y qué tipo de habilidades o cursos prácticos cortos estarías estudiando? Hoy, yo creo que cómo hacer dinero por internet sería fundamental. Conste que acá en Paraguay todavía está duro eso, pero yo creo que acá 5 años, una década, esto explota, ¿verdad? Porque Paraguay viste que está cortado, YouTube no te Sí. paga, o sea, Está limitado. Paraguay está limitado y ahora tenemos un 70% de la población nivel socioeconómico medio para abajo. Entonces eso hace que haya una límite, o sea, cierta limitación de flujo de capital en determinados segmentos. Acá sí funciona mucho lo del consumo masivo, pero no quiere decir que vos no puedas hacer consumo masivo con eso. He visto gente que está haciendo consumo masivo con lo que es la viralización en los medios, ¿verdad? El problema es monetizarlo todavía, ¿verdad? Monetizarlo, por ejemplo, a gran escala. Hay gente que ya lo está monetizando, ¿verdad? Ujú. Pero a escala grande, en serio, sí se complica un poco más. Pero yo hoy iría por ahí, porque aparte a mí me gusta, me encanta la tecnología y me encantan los medios, entonces para mí sería como muy natural ir por ahí. ¿Y ustedes están en CNT aplicando algo de AI, o sea, inteligencia Sí, artificial? sí, ya estamos con ChatGPT, tanto en texto como en video, haciendo videos, ya pagando el básico, es $20 por mes. Pero sobre todo aprendiendo, en serio, estamos mucho aprendiendo. Todo el equipo de marketing, producción, la publicitaria, Fabri, ¿verdad? Yo miro lo que hacen, ¿verdad? Porque yo ya estoy en otra etapa. Yo ya quiero mirar lo que hacen ellos en esa etapa, Ajá. ¿verdad? Pero me encanta la tecnología, me gusta muchísimo. La forma de editar videos, lo que ha cambiado es bestial, o sea... Ujú. Hoy en mediodía te hace un comercial de televisión de 30 segundos que antes tardábamos una semana o 10 días, ¿verdad? Claro. Entre hacerlo, la locación, editarlo, conseguir el color. Dios mío. Hay un tema que quiero tocar que es, mencionaste vos que estudiaste en el extranjero. Sí. Y bien. conozco mucha gente, muchos emprendedores que me dijeron que fueron a estudiar afuera, Ujú. pero lo que aprendieron allá muy pocas veces en realidad es aplicable a Paraguay. ¿Tu experiencia cuál es? O sea, mucha gente me dice por lo menos que es teórico, Ujú. pero al momento de hacer la práctica no pudo. Bueno, la verdad que no fue mi caso. Yo hice un Advanced MBA, ya estaba grande, ya a los 40 y pico. Ujú.
en Chile y elegí el Advanced MBA justamente por eso, porque me pareció el más aplicable a... Y por eso elegí Chile también y no otro país. Porque dentro de Latinoamérica, en la educación, pero era Latinoamérica, ¿verdad? O sea, como educación estaba top, comparando con Argentina o Brasil. Y me parecía que sí podía ser aplicable en base al programa que tenían. Y la verdad fue súper rico. Y fue muy rico también la conversación entre los pares. Porque aparte tenía industrias, minería. Acá no tenemos minería, no existe. Pesca. Compañeros que fabricaban redes de pesca para la pesca. Otros que fabricaban alimentos para salmones. El otro que criaba salmones. Gente que estaba en... Nicho. Claro, sí. Tenía un compañero que manejaba una mina de 3.000 personas de Codelco. Gran 7. 3.000 personas y claro, y tenía él administraba el pueblo entero, 12.000 personas. Colegio, yo decía así, ¿qué carajo? Claro, pero vos hablando con él, a ver, ¿cuál es la diferencia de nosotros con los de afuera? La escala. O sea, no es que sean mucho más inteligentes que nosotros, que sean tipos súper brillantes con un IQ de 250 tipo Albert Einstein. No, los tipos están acostumbrados a manejar escala, ¿verdad? Y su entrenamiento llevan a manejar escala en volúmenes gigantescos. Entonces, claro, es decir, si yo tengo 40 empleados, imagínense en Gambling. Está bien, tenemos 150 distribuidores, 7.500 vendedores en la calle, pero en la oficina somos 50. Contra 3.000 y administrar un pueblo, que claro, son 12.000 con colegio, con hospital, con policía interna, o sea, es un pueblo. ¿Verdad? Decir, bueno, ¿cómo hace el tipo? Y bueno, pues si vos estás ahí en la situación, lo vas a hacer también. Lo vas a hacer y vas a aprender a hacerlo. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Entonces, las diferencias son las economías de escala. Claro, el contexto en el cual fueron desarrollándose. Sí. Después, bueno, estuve en Kellogg's, que toda mi vida, fue mi sueño era ir a Kellogg, que es la cuna del marketing en Estados Unidos, en Chicago. Que en realidad fui a hacer un curso de liderazgo todavía. Hay uno que lo tengo pendiente ahí, que es Kellogg in Brand, que es solamente de marca y posicionamiento de marca y marketing. Pero también fue súper rico, ¿verdad? Es decir, ahí también te das cuenta. Bueno, me tocó, imagínate, tuve como profesor al CEO de Sopas Campbell. Sopas Campbell, que es un ícono americano. Operación en 37 países, 17.000, 18.000, no, 36.000 empleados. Y el tipo vivía viajando, ¿verdad? Es decir, ¿cómo miércoles? Traje el libro de él, de liderazgo. ¿Cómo hace este tipo? ¿Verdad? Y bueno, y te dan los tips. Te abre la cabeza. Y te abre la cabeza a decir, ok, bueno, para el Paraguay capaz no tener esa escala. Hay cosas que son aplicables, sí, hay cosas que no son aplicables. Voy a decir, no, esto de repente no es para Paraguay. Claro. Todavía, en algún momento puede que sí. O hoy, por ejemplo, el tema de liderazgo se está hablando mucho más. Ya tenés empresas que empiezan a trabajar mucho el desarrollo personal de las personas. Antes vos tenías jefes en las compañías, hoy ya hay líderes en las compañías. Está cambiando la mentalidad. Cuesta mucho, sí, yo sé que cuesta mucho, pero vos ya ves que hay ciertas empresas que están teniendo como esa evolución hacia ese lado. Que hace 10 años, olvídate, nadie hablaba de eso. Esa tendencia. Esa tendencia. ¿Y vos, teniendo tantas empresas, con tantas personas, vos te consideras un líder? Intento serlo, ¿verdad? A veces se me va el jefe que tengo. A ver, hay momentos y momentos donde vos sí tenés que ser líder, momentos donde tenés que parar la pelota y dar orden, no tenés opción, que es parte del liderazgo también, ¿verdad? A veces vos liderás desde adelante, a veces liderás de atrás, a veces te pones al costado, depende. Es como vos veas también la evolución de la gente. Yo lo que creo que le cuesta mucho acá a la muchachada en general es justamente tomar la posta ellos y ellos tomar las decisiones y ellos ser los líderes, porque eso implica responsabilidad también, ¿verdad? Y muchas veces los perros no se quieren ser responsables. ¿Seguís haciendo algo para seguir creciendo hoy? Para seguir aprendiendo. Yo no paro de leer. Este señor me regaló un libro hace un tiempo, ya me lo comí, ya hice el resumen, que es de negociación. Fue uno de los mejores libros de negociación que leí, espectacular. Me gusta mucho leer. Me gusta mucho ver documentales de televisión también. Obvio, me gusta mucho la televisión. Que tengan que ver con el dinero, con los negocios. O las películas que tengan que ver con eso. O sea, consumo constantemente. Ya es una práctica. O sea, no... Es como que no puedo parar. Inclusive en las redes sociales, si bien uso Instagram prácticamente nada más, estoy digamos, siguiendo todas esas páginas de negocios. ¿Y llegaste a tener algún tipo de mentor? Varios. ¿Sí? Varios, sí. ¿Pero buscaste vos o, no, o te aparecieron? No. Aparecieron cuando estaba en la universidad, te digo clarito, Emilio Rossi fue mi mentor en administración, que fue uno de mis impulsores, ¿verdad? Pues me dijo, vos vas a llegar muy lejos. Y me miró así los ojos y me lo dijo serio. Y yo me quedé así.
Le digo, ¿por qué me dice eso? Porque vas a llegar lejos. Y yo me convencí que iba a llegar lejos. Se la creí. Claro. Mentalidad, claro, es mentalidad. Una de mis mentoras fue mi mamá. Es decir, estudiar, ahorrar, estudiar, ahorrar, estudiar, ahorrar. Y eso hice toda mi vida. Estudié, ahorré, estudié, ahorré, estudié, ahorré. Hasta que me encuentro un día que ahorrar solo no funca. Acá hay que aprender a invertir. ¿Cómo se aprende a invertir? Y ahí empezaba otra vez el siguiente escalón. Y una vez que aprendí a invertir, decía, ok, ¿cómo hago esto? La pregunta siempre es, ¿cómo hago? No puedo. No puedo luego. Una frase de mi vieja célebre es, decime no quiero, no puedo. No existe el no puedo. A mí decime claro, no quiero. No me venga con huevada, no puedo. No puedo. Salí acá. No, te echaba la mierda. Salí acá. Bueno, mi vieja era, le decían el coronel, con eso te digo todo. ¿Sí? Bueno, y ahora quiero entrar, antes de ir al último bloque, un poco más lo que es reflexiones personales, que es justamente qué te enseñó a vos el fracaso que ningún libro o mentor te enseñó. La que te dije de cobre, es decir, no podés manejar una empresa por control remoto, o sea, tenés que estar por lo menos mirando los números, mirando los balances, o sea, a ver, en el hotel que tenemos en Salto, que es un hotel casino con socios argentinos, yo soy el presidente de la compañía, pero yo estoy mirando los números constantemente, ¿no? Hasta la rendición de caja, con eso te digo todo. O sea, la rendición de caja yo la miro, y la miro en serio, ¿verdad? Es decir, está bien, está a 450 kilómetros acá, pero sí, y los balances se cierran mensuales y el seguimiento se hace mensual de todos los números. A eso yo me refiero con que no es por control remoto. Nosotros tenemos la costumbre de cerrar balances mensuales en todas las empresas donde estamos. Y todos los meses vos mirás los números. Es importante entender. Súper importante. Y ver los números. Y ver los números todos los meses. No es dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses tarde. Perdiste un semestre. Ya sí, está. No, pero inclusive eso para los emprendedores que inician pensando que solamente es metiéndole garra y no tienen idea, no tienen control administrativo sobre su negocio y ahí se van. Exactamente. Al mazo. A ver, planificación, organización y control. La base de la administración. Si vos no tenés esas 3 patas, y va a estar complicado, ¿verdad? No quiere decir que no lo puedas hacer. Yo no digo que no. Capaz que lo hacen. Un poco más desordenado. Pero va a ser bien complicado. Cuando emprendes, normalmente te pones algún tipo de objetivo, ¿no? Yo sí, claro. Siempre. O sea, siempre hay un para qué. Siempre hay un para qué. Igual cuando compro una propiedad, siempre hay un para qué. Si para qué estoy comprando esta propiedad. O sea, no compro por comprar nomás. O sea, capaz a veces compro porque está barata y es para vender. Ok, claro. Esto en un año se vende. Chao, listo, afuera. O sea, siempre es muy concreto el para qué. O tiene sinergia con los otros negocios que tenemos. ¿Verdad? O de por ahí es algo que me gusta demasiado. Sí, claro, emocional ya. Ahí sí, de por ahí entra la emoción. Vamos a decir, vamos a invertir en ahí, dale. Pero no sé si vamos a ganar plata, no me importa. No, mentira, sí me importa. Justamente también quiero tocar ese tema de legado, que muchos empresarios tienen la mentalidad de el ahora, ¿verdad? Tipo, que es que sea rentable, que sea todo eso, pero ¿sí? A la par tienen también la idea de dejar un mensaje o dejar algo para los años, para los siguientes emprendedores, para la historia. ¿Vos qué te gustaría que la gente asocie con tu nombre de acá a 30 años? Wow, buena pregunta. Una vez me hizo una pregunta en uno de los cursos de Estados Unidos, así como ves tu empresa acá 50 años, te preguntan los yankees, así que pues estoy a estar muerto. Así. Quiero terminar un temita nomás de los mentores nomás, porque me voy a olvidar de gente y si escuchan, no es que se van a enojar, sino que realmente los quiero mencionar. El señor Miguel Ángel Pozo me enseñó a vender cuando yo tenía 18 años, 19. Ay, una parte que me olvidé de contarle, pero te enseñó a vender? Porque él era el representante de Castrol, el gerente general de Castrol, y yo empecé a vender Castrol. Y cuando salí del diario Última Hora, yo me fui a vender aceite y cubierta. Esa parte se me saltó. Okay. Vendí aceite y cubierta como un año. Estuve en Centro del Neumático, en Cupasa, y él me llevó de la mano. Él me hacía hacer relatorio de la venta. ¿Qué te dijo el señor Dani? ¿Qué te dijo Franco? ¿Qué le respondiste? ¿Qué pasó? ¿Por qué no cerraste la venta? Yo así, what the fuck, este maldito. Decía, y yo qué sé por qué no cerré la venta. Le decía, no, pero vos tenés que hacer el análisis. A ver, ¿qué marcas de tambores de aceite había en el local? Y vos sabés que el tipo me entrenó tanto que en la época del banco, yo lo primero que hacía era radiografiar tu oficina. Yo miraba todas las señales de bancos que vos tenías. Si tenías agenda de un banco, de este, del otro, yo ya sabía con qué banco vos operabas. Qué crack. El tipo era genial, bueno, me hizo. Y después, bueno, el señor Saba,
olvídate, las clases de Saba no tienen precio. No hay universidad donde la pueda aprender porque... Y no, pues lo que te puede enseñar un rico no te lo enseña. Hay una frase que a ustedes les va a encantar. Ok. Cambiar papelito por ladrillo. Eso les va a gustar. Ese es un buen argumento para decir, ¿por qué tengo que comprar esto? Cambiar papelito por ladrillo. Papelito pierde valor. El ladrillo en teoría, no, ¿verdad? Algunas veces sí, pero bueno. Bueno, con respecto al legado... Con respecto al legado, a ver, bueno, cuando abrimos Gambling, por ejemplo, no queríamos ser una empresa común, queríamos ser una empresa socialmente responsable, lo cual es complicado. Decir, che, pero tenés timba, hermano. Decir, una empresa de juego de azar, ¿cómo vas a hacer? Y le encontramos la vuelta en el sentido de que, primero, respetamos muchísimo a toda la cadena de valor que se generó. Primero los funcionarios nuestros, todos nuestros colaboradores, que hoy ya la mayoría tienen 20 años trabajando con nosotros, 10, 12, 15, gente que tiene muchísima antigüedad. El tema era que ellos crecieran junto con nosotros. La mayoría empezó sin casa, hoy casi todos tienen casa, tienen autos, tienen un pasar económico, yo creo que muy razonable. Eso por un lado. Luego los distribuidores también. De hecho, hemos impartido clases de finanzas, por ejemplo, con los distribuidores, que algunos sí lo tomaron, otros no tanto. Los hemos ayudado con el tema de que se vayan organizando con presupuestos, con planilla Excel, con una computadora. Te estoy hablando ya de muchos años atrás, hoy ya todos tienen computadora, ¿verdad? Inclusive hicimos clases de ventas, de administración a los vendedores, que es la zona más débil de la cadena, por decir así, de capacitar. Sí, a veces es un poco complicado, ¿verdad? Pero están muy en el día a día y es más que entendible, ¿verdad? Es decir, el concepto de futuro es complicado en ese segmento. Pero sí, lo hicimos durante muchísimo tiempo. Después también en un momento con las fundaciones con las que trabajábamos, hicimos con un carnet médico que todos tenían atenciones especiales en todas las fundaciones donde nosotros colaborábamos. Y el legado siempre fue justamente con la gente que estuvo con nosotros, que emprendan, que si tienen ganas de hacer algo, que emprendan. Es más, que nosotros lo íbamos a ayudar. Y de hecho hubo gente que lo hizo, se fue y después volvió, ¿verdad? Porque no le fue tan bien como pensaba, pero se animaron y lo hicieron. Entonces un poco viene por ahí el tema de dejar un legado. Aparte de ser, o sea, me parece que es, no sé, llover sobre lo cantado, decir que somos una empresa que factura 100% legal y que los software están absolutamente certificados y nadie los puede tocar, estamos online con la Conaxar, etcétera, etcétera, que me parece que a esta altura, después de 20 años, ni siquiera viene el caso mencionarlo, ¿verdad? Pero pagamos todos los impuestos, absolutamente, está toda la gente en IPS, no tenemos doble contabilidad, no hay nada raro, no hay nada oscuro, así no pueden venir ni cuando quieran. Entonces eso también a nosotros nos da mucho orgullo, mucha satisfacción de saber que estamos haciendo las cosas bien. A veces nos volvemos un poco menos competitivos que otros segmentos, ¿verdad? Pero bueno, no importa, ok. Y es el precio que tenemos que pagar por hacer las cosas bien y de esta manera. Por eso, tío, tus socios ahí son muy importantes. Porque si tu socio no tiene esa mentalidad, es muy complicado. Es muy complicado. ¿Cuál era tu pregunta? El legado. Sí, es el legado. Okay. Lo del legado, sí, justamente, ser una... Ahora, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿Sabes qué? Vivió la vida. No dejó nada. Eso no me quiero, no. El resto fue buena gente. No jodía a nadie. No cagó a nadie nunca. ¿Entendés? Eso nomás. Como dice la frase, tu apellido es prestado. Entonces, cuídalo. Exacto, vos se lo dejás a los que vienen. Y eso sí te digo que lo cuido mucho. Lo cuido mucho. Muchísimo. Y siendo una última dos preguntas, ¿sí? Siendo una figura tan mediática, mucha gente al verte saca su propia conclusión de quién sos, ¿verdad? Sí. Pero, vos, ¿qué es central de vos que en realidad no se ve públicamente, ni en la tele ni en las redes? Mira, lo central, la historia que te acabo de contar no la sabe nadie, ¿verdad? Excepto mi círculo íntimo, claro. Amigos cercanos o gente con la que he hecho negocios como ustedes, pero que de repente hemos hablado del tema, de cómo surgió todo, ¿verdad? Yo creo que la gente te ve desde afuera y ve una imagen también, un personaje, porque realmente Néstor Poviña, mediático, es un personaje que lo ha creado la televisión durante muchos años, pero como yo digo, es un laburo como cualquier otro. Chao, si te la crees, que en algún momento sí me pasó, ojo, me la creí, Sí, no, miren que el ego es peligroso. Hoy lo administro un poco mejor el ego, pero... No, hay momentos donde se te va, es así, es natural, o sea, sin ego no existiríamos, pero... yo creo que se ve de afuera una imagen como que lo que yo te decía hoy antes de empezar la entrevista, que hay gente que dice, no, pero vos venís lo de cuna de plata. No, yo salí abajo y la remé vendiendo empanadas, vendiendo de todo, ¿verdad? Porque hice absolutamente de todo. Y te miran así como diciendo, no debe ser cierto.
Y me pulí con el tiempo también. O sea, me pulí, estudié, me preparé, me preocupé. O sea, hice mi parte del trato. Como decir, las oportunidades aparecen. ¿Tuviste suerte? No. Yo busqué las oportunidades también y yo estaba preparado. Y si no estaba preparado, fui y me preparé, ¿verdad? Porque sentía que, claro, cuando fui a hacer el máster a Chile, yo sentía que había llegado a un techo. Y yo decía, che, ¿cómo hago para que esto crezca? ¿Cómo hago para evolucionar? ¿Cómo hago? O sea, a mí me hacía mucho ruido en la cabeza eso. Yo sentía que me faltaban herramientas. Y en serio, ese estudio me hizo, pero escalar de otra forma, ¿verdad? Así como los cursos cortos de Estados Unidos te abren la cabeza de otra manera. O sea, Interesante. Ujú. Y Néstor, y para cerrar el podcast, una pregunta que me encanta hacer. ¿Cuál fue el mejor consejo que alguna vez recibiste? pucha, recibí varios, la verdad, no sé con cuál. Pues yo no sé si fue un consejo o un reto, el de mi vieja. No me digas no puedo, decime bien no quiero. Yo creo que en el fondo me quedaría con ese. Porque si querés, podés. Sí, con algunas excepciones que realmente son complicadas, ok. Pero en general, sí podés. Ahí está, es la mentalidad. Una vez más. Una vez más. Néstor, bueno, con eso concluimos el episodio de hoy. Mil gracias por el tiempo. No, ustedes, por favor. Excelente, muchísimas gracias en serio por participar. No, y ustedes. creo que con esto llevamos un gran aprendizaje. La verdad que una historia bastante inspiradora, no solamente para nosotros, sino que para todos los oyentes de este canal, episodio. Nada, y quería recordarles a todos que no se olviden de seguirnos en Instagram. Ahora tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos Spotify. Próximamente creo que también vamos a tener TikTok. Y pon la televisión. No, sí. Se suma. Bueno, entonces denle like y un comentario si es posible y suscribirse y compartan esto para si realmente creen que esta historia de Néstor le puede servir a alguien, compartan. Claro. Realmente yo creo que es una historia que puede llegar a generar un cambio a una persona. Entonces, nada, nos vemos entonces en un siguiente capítulo de Sin Plan B. Muchas gracias, Néstor, por participar. No, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de contar mi historia, que la verdad nunca la había contado en medios, digamos. Así que, bueno, y que gane Uruguay, me van a matar. Bueno, adiós.